Hola, ¿cómo van? Mi nombre es Cristóbal Fayad, soy profesional de cultura en Uniminuto. Me desempeño como profesor en artes plásticas, dibujo, pintura, caricatura, escultura. He decidido hacer este tutorial con la idea, con la intención de que tengan unas buenas bases para incursionar en este hermoso mundo del arte, que puedan sacar provecho de su tiempo libre, que se den cuenta que realmente esto no es nada complicado, simplemente es tener unas buenas bases, tener una guía y mucha práctica, ¿vale? Entonces empecemos. Bueno, entonces ahora sí a lo que vinimos. Vamos a empezar a hacer unos ejercicios previos de calentamiento para soltar nuestra mano, la muñeca. ¿Listo? Entonces estos ejercicios nos sirven mucho porque nuestros trazos siempre son muy restringidos debido a nuestra forma de escribir. Son trazos cortos, entonces voy a escribir acá por ejemplo mi nombre, Cristóbal. ¿Cierto? Estamos acostumbrados a hacer trazos muy cortos, muy pequeños, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a empezar a hacer? Vamos a empezar a afianzar un poco nuestros trazos, a coger confianza, a soltar la mano. En este caso, que es muy bueno, vamos a empezar con algo sencillo. Vamos a empezar haciendo líneas. Ahorita no importa que queden bonitas, que queden feas, pero si ven que las líneas son bastante continuas. Entre más grande podamos hacer este ejercicio, pues mucho mejor. Si ustedes tienen la facilidad de pronto en un pliego, en un medio pliego, pegarlo en la pared y vamos a empezar a hacer los trazos lo más largo que podamos, ¿cierto? Entonces trazos largos. Ahorita no me importa lo que les digo, que me queden bonitos, que me queden feos, sino la fluidez. Si ustedes observan, yo trato de trazar la línea lo más fluido posible y rápido. Rápido, rápido. Ahorita no importa, repito y repetiré todo este video, que no importa que los trazos queden bonitos o queden feos, sino vamos poco a poco haciendo trazos fluidos, fluidez, 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 vamos entrelazando. ¿Listo? Entonces es un primer ejercicio para que empecemos a trabajar en cuanto a todo el movimiento del brazo, porque para el dibujo todo se complementa. Entonces el movimiento del brazo, el movimiento del codo, el movimiento de la muñeca, el movimiento de los dedos, ¿listo? La forma en que yo cojo el lápiz. Entonces, como ya les explicaba alguna vez, bueno, algunos dicen que lo podemos coger así, sobre todo si estamos dibujando de pie, pero entonces en este caso también, entonces bueno, lo sigo haciendo, lo sigo manejando en este sentido. ¿Sí ven? Que mis trazos tienen que ser con bastante fluidez. Todo esto para corregir poco a poco lo que les estaba explicando, de que estamos acostumbrados a hacer esto, trazos cortos, trazos muy pequeños, poco fluidos. Bien, entonces empezamos primero con esos ejercicios para soltar la mano. Vamos a hacer otro poco a poco. Pues vamos a seguir trabajando con líneas. Entonces, ¿yo qué puedo hacer acá? En este caso yo puedo hacer puntos, ¿cierto? No sé, de diferentes distancias, ¿sí? Y voy a tratar de unirlos, ¿sí? Voy a tratar de unirlos. Entonces, empezar donde está el punto, terminar donde está el punto. Puedo acá cruzarlos, ¿listo? Si ustedes observan, yo no estoy haciendo esto así cortico, que es lo que hacen muchas personas, hacen esto, dibujan como por segmentos. Entonces tratan de hacer una línea así. Entonces no, la idea es que los trazos sean muy fluidos. Si lo voy a hacer de acá hasta acá, entonces que los trazos sean fluidos. Que empiece donde está el punto y termine donde esté el punto. Poco a poco le vamos cogiendo práctica. De pronto a alguien le queda así como torcido, bueno, ahorita no importa, ¿vale? Pero la idea es fluidez. Lo que vuelvo y repito, no hacer esto, que es como muchos dibujan. Entonces yo a esto le llamo como si fuera la línea, no sé, peluda, que se ve bastante fea. Voy a reteñirlo un poco más, ¿sí? Entonces ya saben, este es otro ejercicio que podemos practicar. Vuelvo y digo, si lo podemos hacer mucho más grande, mejor. Entonces de pronto, no sé, de acá hasta acá, entonces yo saco mi línea y que sea bastante fluida.
Entonces ahí ya empiezo a soltar mi brazo, el codo, porque es un trabajo conjunto, ¿sí? Seguimos, ¿qué más ejercicios podemos hacer? Entonces empezamos a trabajar, por ejemplo, dibujar círculos. Entonces cuando yo voy a hacer un círculo, normalmente las figuras redondas, círculos, todo eso son los más complicados. Entonces yo puedo empezar haciendo un movimiento suave, suave, y poco a poco voy a empezar a corregir mi forma, ¿sí? Recuerden siempre, aunque acá lo voy a hacer bastante marcado para que se vea, pero siempre, siempre, siempre traten de dibujar muy suave, ¿sí? Que medio toque yo el papel. Esto se hace en la etapa de boceto, pero nos vamos a ir acostumbrando desde que estamos empezando en la práctica que los trazos sean muy suaves. Todo esto porque resulta que después estamos haciendo un dibujo o algo. Si yo hago mi trazo muy fuerte, sobre todo dependiendo los tipos de papeles o algo, y después obviamente tengo que borrar, van a quedar esas pequeñas, digo yo, como cicatrices. Entonces digamos cuando yo ya aplique color o sombras o etcétera, si ven cómo empieza a aparecer esa forma en el papel. Entonces por eso siempre tengo que acostumbrarme a dibujar, a que mi boceto sea muy suave. ¿Listo? Entonces sigamos con el dibujo de círculos. Entonces yo por ejemplo puedo hacer un círculo y puedo empezar a hacerlos concéntricos. Entonces puedo hacer acá otro círculo, puedo hacer acá otro círculo, puedo hacer acá otro círculo, puedo hacer cuadrados. Entonces yo puedo hacer acá un cuadrado, después le voy a hacer otro cuadrado en el interior, después le voy a hacer otro cuadrado en el interior, después otro, y voy haciendo así formas. Puedo hacerlo con triángulos, puedo hacerlo con óvalos, ¿sí? Y vamos trabajando diferentes formas. Todo esto son ejercicios para soltar. Vamos a seguir acá en otra hoja. Entonces retomamos. Entonces el cuadrado, el círculo, ¿sí? Óvalos, triángulos y demás. Todo esto poco a poco que lo voy haciendo me va ayudando mucho, bastante, 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 a coordinar a la forma en que yo percibo y al control de mi herramienta de trabajo. En este caso sería mi lápiz, puede ser el pincel, la plumilla, etcétera. Entonces a tomar bastante control. Son ejercicios previos de calentamiento. Si al principio no nos quedan muy bonitos, no hay problema. Ahorita lo que me importa es dibujar y dibujar y dibujar y soltar y soltar y soltar todo bastante rápido. Podemos inventarnos también, por ejemplo, patrones. Entonces en la medida en que yo hago patrones, empiezo a trabajar diferentes conceptos. Entonces por ejemplo yo puedo hacer un patrón, no sé, voy a hacer acá el cuadrado y dentro del cuadrado trato de meter un círculo y así lo voy a repetir. Entonces de pronto acá puedo en la mitad de este cuadrado voy a arrancar a hacer otro cuadrado y acá entonces se me van a cruzar los círculos, ¿cierto? Y acá vuelvo y arranco otro cuadrado y voy a hacer otro círculo, ¿sí? Entonces, y esto poco a poco se van formando figuritas, estos patrones, y yo puedo empezar también como a decorarlos. Entonces a decorarlos con trazos. Entonces digo, bueno, este círculo, este medio círculo lo voy a hacer con líneas así. Este siguiente medio círculo lo voy a hacer con líneas así. Sí, y en la medida en que yo haga esto, yo puedo incluso llenar una hoja. Y vamos mirando qué tan creativos somos, si lo hago con punticos, si lo hago con X, si lo hago con más circulitos. Bueno, voy creando diferentes patrones. Todo esto parecen ejercicios de pronto insignificantes, pero son muy buenos en lo que les digo, en ir afianzando el trazo, en ir soltando bastante la mano. Bueno, vamos a seguir acá otro ejercicio que también me parece interesante, y es que por lo general hay líneas que se nos facilitan o se nos dificultan un poco más. Entonces vamos a hacer una especie como de esos radios de rines de bicicleta, ¿cierto? Entonces vamos a hacerlo así con diferentes ángulos. Entonces voy a mirar a ver qué líneas se me facilitan
o se me dificultan. Por lo general las líneas que traigo hacia mi cuerpo son más fáciles que las que llevo hacia otro sentido, que las que van hacia afuera. Es diferente a las que traigo hacia mí, ¿sí? Entonces tengo que prestar bastante atención en eso, y eso me va a ayudar a practicar. Entonces vean, esta por ejemplo se me dificulta un poco, bueno, también acá por la parte del lomo del libro. Entonces recuerden, basta si ven que esta me quedó bien, esta me quedó bien, las que vienen un poco hacia mí, ya por ejemplo estas están yendo hacia afuera, entonces miren cómo esta me quedó bastante bien. Entonces esa es la idea, poco a poco ir practicando y practicando. Estos ejercicios al principio pueden ser un poco fastidiosos, tediosos, y es repetir y repetir y repetir y repetir bastante hasta que soltemos y afiancemos mucho nuestro trazo. Eso es lo más importante en el dibujo, afianzar los trazos, ¿sí? Que mi trazo sea fluido, que mi trazo sea con no firmeza, pero sí que quede parejo. Lo que les decía ahorita, si yo quiero hacer una línea recta, puedo sacar una línea y no estar haciendo esto, o que me queda la línea así como temblorosa por segmentos, no, que sea una línea fluida, que si quiero hacer con curva, ¿sí? Entonces eso es afianzar el trazo. Esto se nota bastante. Entonces un ejemplo, no sé, ustedes ponen un niño a escribir y el niño siempre tiene una letra como temblorosa, como que al principio es complicada, mientras que en cambio nosotros ya de adultos lo hacemos con bastante fluidez y nuestro trazo es firme, definido, ¿sí? Entonces ya saben, todos estos ejercicios los vamos a practicar bastante, y es bueno también hacerlos. De pronto yo rayo un rato el papel antes de arrancar a dibujar. ¿Listo? Ya seguimos. Entonces vamos a empezar poco a poco a ver ya un poco más cerca la técnica del dibujo. Entonces, como ya lo había dicho por ahí en algún video o algo, siempre mi recomendación a la hora de dibujar es resumir todo a formas geométricas. Formas geométricas, pues ya saben, me refiero a triángulos completos, círculos, óvalos, cuadrados, o bueno, figuras que podamos más o menos resumir. Bien, ¿por qué es bueno esto? Siempre las personas empiezan a dibujar y no sé, empiezan a hacer por partes. Entonces si van a dibujar una teterita, entonces empiezan a hacer esto y después le van a sacar así y lo van haciendo todo de una vez duro. Entonces recuerden lo que les decía ahorita, no, nuestro trazo debe ser suave, sí, porque si yo voy haciendo esto me va a quedar mal, no voy a tener buena simetría, no voy a tener, bueno, X cosas. Diferente a que yo lo empiece a hacer, por ejemplo, con figuras geométricas. Entonces siempre bocetear muy suave, lo que les explicaba ahorita. Entonces yo empiezo acá a hacer, voy a hacer esta misma proyecto de cafetera, bueno, entonces vamos siempre muy suavecito. Acá voy a hacer como donde está más o menos la base. Si ven cómo voy dibujando muy suave, voy boceteando, entonces voy construyendo, voy armando mi conjunto, ¿sí? Y poco a poco voy a empezar a detallar un poco más. Simplemente estoy ubicando todo, voy a borrar acá esto para que no se me confunda. Entonces voy boceteando bastante suave, ¿sí? Y ya más o menos tengo una idea de lo que quiero, una leve idea. Acá hay algo súper importante. ¿Qué pasa? Cuando las personas empiezan a hacer todo con el trazo muy duro, pensando que todo les va a salir de una, es cuando llega el momento de la frustración. Entonces, no, es que eso no me queda, es que no puedo, no. Acostúmbrense siempre a eso. Entonces yo ya más o menos tengo mi idea, ¿sí? Y ahora sí puedo empezar a dar un poco más de forma, ¿cierto? Entonces vamos así suave, voy con calma, ya más o menos sé dónde va cada cosa porque ya tengo mi conjunto. Suave porque después voy a tener que borrar absolutamente todas las líneas
que hice en el boceto. Eso ya es otro ejercicio que vamos a ver ahorita, aunque ya hemos empezado a verlo ahí poco a poco, que se llama el boceto, ¿sí? O el esbozo, como lo quieran llamar. Entonces mira cómo poco a poco ahora sí le voy dando forma a mi cafetera, bueno, no sé, poco a poco. Ya el resto del realismo, eso sí ya lo vamos a ver después, mucho más adelante. Bueno, mentiras, no tan adelante, tal vez para el próximo tutorial vamos a empezar a trabajar un poco más lo que es luz y sombra. Entonces realmente hasta ahí ya tengo lo básico, ¿cierto? Entonces si ven la diferencia, si ven que me quedó un poco más simétrico, me quedaron las formas mucho mejor. Entonces esta es la técnica adecuada del dibujo, resumir todo, todo siempre a lo más geométrico que yo pueda, trazos muy sencillos. Vuelvo y repito, no se preocupen si les queda mal desde el principio, es un error bastante común. Siempre queremos que todo nos quede bien. Entonces, no, yo quiero que el dibujo, voy a hacer un rostro, entonces que desde el principio me quede súper bien. Y entonces si yo hago los trazos duros, ¿cierto? Y si después tengo que borrar, volvemos a lo mismo. Entonces diferente a que yo haga mi boceto, al principio se va a ver feo, de pronto no feo, se va a ver bastante sencillo. ¿Sí? Si ven cómo lo voy haciendo acá más o menos, entonces voy a poner acá. Simplemente estoy acá como cuadrando, ¿cierto? Ya hice un esbozo bastante sencillo y poco a poco puedo empezar a detallar un poco más. ¿Sí? Ahí se van a dar cuenta cómo esto nos va facilitando todo, absolutamente todo en la vida. Les voy a dar un ejemplo también bastante, ya que tenemos la cámara acá, bastante específico. Y es, por ejemplo, esto que les estoy explicando aplica para todo. O sea, podríamos trabajarlo desde lo más básico, desde crear el bodegón sencillo, ¿cierto? Vamos a hacer antes un ejercicio, por ejemplo, acá un bodegón. Entonces, si tenemos acá un bodegoncito, vamos a hacerlo sencillo, vamos a hacer acá, no sé, vamos a empezar con esta forma. Entonces yo voy construyendo mi conjunto, volvemos a lo mismo. Simplemente lo estoy boceteando, ¿cierto? No me está quedando nada bonito, entonces voy a hacer como un jarroncito, ¿sí? Voy boceteando muy suave. Acá le vamos a poner como una especie de orejita, ¿sí? Y mira, estoy creando mi bodegón, todo con formas muy geométricas. Ahora sí, poco a poco vamos a empezar a detallarlo un poco más. Entonces ya empiezo a darle poco a poco forma. Acá tengo esto así, ¿cierto? Entonces esto sería como una jarrita, no sé, para servir agua, el juguito del almuerzo, ¿sí? Vamos acá creándolo, entonces vamos jugando con las formas, siempre pensar en formas, que a veces eso nos complica bastante. Acá ya sé que entonces estaba creando como un racimito de uvas. ¿Sí ven cómo lo voy trabajando sencillo? Esto es para todo, incluso si yo fuese a hacer una pintura. Entonces voy a trabajar una pintura, simplemente creo más o menos dónde está hago mi composición, que eso también podría ser un tutorial interesante, algo de composición, y mira cómo le voy dando la forma. Entonces no sé, por ejemplo acá tenemos una manzanita, bueno, etcétera. Entonces si ven, ya más o menos creé mi composición. Bueno, ahora sí vamos a seguir un poco hablando de lo que es el esbozo gestual. Entonces este concepto es un poco, no sé, parece muy sencillo, pero a la vez no lo es.
hay que ser ya muy decidido en las líneas que vamos a trazar, lo que hemos estado hablando, en las formas, analizar muy bien las formas y vamos a empezar a trabajarlo así. El esbozo básicamente consiste en captar objetos, animales, personas, en el menor número de líneas posible, ¿cierto? De una forma muy rápida, de una forma muy directa. Entonces vamos a verlo, por ejemplo, acá empecemos con cosas sencillas. Entonces no sé, vamos a hacer, qué sé yo, bueno, digamos que una botella. ¿Cierto? Entonces tenemos una botella, algo muy simple, muy sencillo. Esto se llama un esbozo. Esto es muy utilizado y en la medida en que yo le cojo el tiro para empezar a trabajar, digamos ya figura humana, para empezar a hacer bocetos. Entonces de eso estamos hablando, de bocetos o de esbozos. Sobre todo cuando quiero empezar a trabajar movimientos, cuando estoy trabajando haciendo capturas de modelos en vivo, ¿sí? Entonces vamos a empezar así a pocos. Vamos a verlo, por ejemplo, ya aplicado un poco más, no sé, digamos a un animal. Entonces vamos a hacer así como, vamos a buscarlo muy sencillo. Entonces como vamos a tratar de dibujar como un perrito, como un perro, de pronto un pug, puede ser tal vez. Entonces miren que la idea es tratar de capturar la esencia de mi personaje, de mi sujeto, en lo más rápido, lo más sencillo posible. Esto al principio puede parecer fácil, sencillo, pero créanme que hay que ser ya muy decidido en los trazos, en las cosas que quiero hacer. Si me va a entender, entonces si ven cómo estoy acá haciendo, capturando los rasgos básicos. No sé, si yo quisiera hacer de pronto un cuerpo de un perrito así como sentado. Si ven cómo lo voy tratando de capturar todo muy sencillo y voy boceteando, ya después puedo empezar a practicar líneas o demás. Esto es lo que se llama un esbozo. ¿Listo? Vamos a verlo un poco más aplicado también, por ejemplo, a la figura. Entonces, no sé, vamos a tratar de captar rápido un rostro. Entonces traten de aplicar esto, no sé, por ejemplo, en personas, animales, objetos, todo siempre muy sencillo. Entonces miren cómo yo voy trabajando acá, muy simple, no estoy haciendo nada de detalles y voy a tratar de capturar la esencia de una persona. ¿Sí ven? Entonces más o menos lo voy trabajando así. Digamos, lo mismo podría ser para el cabello. No he hecho nada raro, mira, simplemente ahora empiezo a darle un poquito más de detalles. Entonces lo voy a hacer un poco más duro. Y mira cómo voy capturando más o menos una esencia de un rostro. Entonces esto es lo que llamamos esbozo, boceto. Y es un ejercicio muy práctico. Créanme que en la medida en que uno lo hace, le va ayudando bastante a soltar la mano, que es lo que siempre hago bastante énfasis en soltar, ¿sí? Le va haciendo uno bastante, le sirve a uno para todo esto, soltar la mano, aprender a capturar las esencias de las cosas que estamos viendo, observando bastante rápido. ¿Sí? Entonces esto se llama un esbozo. Yo así puedo crear muchas cosas. Puedo trabajar, no sé, de pronto pensar en una figura. Voy a correr un poquito acá el libro. Entonces una figura, no sé, un cuerpo humano. Entonces lo mismo. Empiezo a bocetear así muy sencillo. Voy a pensar acá donde vienen mis partes del cuerpo y simplemente voy boceteando.
Si ustedes observan, al principio no tiene forma de nada, pero pues se entiende, estoy capturando la esencia, no sé, de un modelo. ¿Sí? Si quisiera darle algún tipo de movimiento, bueno, obviamente esto después lo vamos a profundizar un poco más en un próximo tutorial, ya un poco más sobre anatomía, sobre proporciones, etcétera. Entonces, si ven cómo lo voy trabajando y voy capturando la esencia bastante rápido, sencillo, pocas líneas y nada tan detallado. Miren, ahí lo voy trabajando. Entonces la idea básicamente es esta. Ya después, incluso dentro de esta misma técnica del esbozo, puedo ir trabajando algo de sombras. Digamos que esto se usa mucho en estudios como muy rápidos, pero entonces vuelvo a lo mismo. Es un ejercicio que sirve bastante para ir soltando, afianzando los trazos, capturar la esencia, ¿vale? Entonces no se preocupen, siempre hago énfasis en lo mismo, no se preocupen porque al principio todo quede bonito, ni nada, simplemente estamos capturando acá nuestro modelo, ¿listo? Eso es lo que estamos haciendo básicamente en un esbozo. Esto lo puedo trabajar con muchas formas, no sé, vamos a pensar nuevamente como en un animal. Entonces vamos a ver, por ejemplo, acá otra vez así muy rápido. Entonces lo que les digo, pueden hacerlo con todo, en la casa, cuando estén ahí, traten de capturar, no sé, la esencia, si tienen una mascota, si tienen el comedor, con las sillas, con la sala, bueno, no sé, invéntense algo. Entonces esto simplemente es práctica, mira cómo lo voy trabajando, ahí voy trabajando mi animal. No está quedando nada del otro mundo, simplemente estoy capturando como esa primera esencia de lo que es. No sé si alguna vez dentro de lo que han escuchado de arte, han escuchado tal vez artistas muy famosos como Van Gogh o el movimiento impresionista. Cuando uno habla del impresionismo, es eso, es capturar todo como en una primera impresión, ¿cierto? Por eso es impresionismo, es capturar todo, la impresión que nos transmite algo. Entonces más o menos viene a ser esto. Entonces realmente esto es el esbozo o el bocetear, nos sirve para muchas cosas. Yo podría, por ejemplo, trabajar acá, no sé, si necesito estoy haciendo un cómic, estoy haciendo una escena seguida para un storyboard, bueno, no sé, entonces voy trabajando, por ejemplo, digamos si estuviera haciendo un ave, no sé, el vuelo de un ave, entonces capturo como esa primera esencia, ¿sí? Y por ejemplo haciendo la siguiente escena, entonces puedo trabajar la misma, entonces ya de pronto le voy a dar un poquito más de movimiento a las alas. Esto se llama a grandes rasgos lo que es bocetear o esbozar. Es de gran ayuda en el dibujo, es muy práctico, nos ayuda siempre a lo que les digo, soltar la mano, a coger confianza, a tomar confianza en cuanto a nuestro dibujo, ¿sí? Vamos con paciencia, digamos que yo acá hice como ejemplos de pronto de figura humana, de animales, pero vamos poco a poco practicando lo que les digo, con objetos, cosas sencillas, ¿sí? De pronto el vaso de la casa, el vaso del tinto, ¿sí? Cómo lo puedo trabajar. Ya digamos en esto mismo, más adelante, si todo sale bien, vamos a trabajar algo de sombras. Entonces ya vamos a empezar a ver un poco más cómo poder sombras, pero mira que acá también estoy haciendo un ligero boceto y voy marcando, pongo mis sombras donde creo que hay, y así poco a poco vamos a ir puliéndonos en el dibujo.
¿cierto? Entonces estoy haciendo unas sombras como muy de tramado, pero miren cómo poco a poco va cogiendo algo más de volumen. Entonces así yo puedo hacer un estudio rápido, no sé, si estoy en algún paisaje, en el campo, o lo que les digo, está uno a veces en el bus, está uno en la casa aburrido, pues me pongo a dibujar al que esté por ahí, tratar de capturar movimientos, que si la persona está, qué sé yo, estoy en el parque y veo a alguien que está como trotando, entonces volvemos a lo mismo, entonces yo trato de mirar a ver acá cómo sería ese movimiento, entonces voy tratando de analizar el cuerpo, ¿cierto? Voy acá mirando más o menos, marco dónde van las cosas, entonces acá tiene que tener el bracito así, entonces si ven voy haciendo un estudio bastante rápido de diferentes situaciones, no sé, esto a grandes rasgos, de pronto una persona que veo en el parque que está haciendo ejercicio, X cosa, entonces la voy marcando y simplemente en líneas muy sencillas tratar de resumir todo como a lo más básico, ya después de pronto yo podría empezar en una etapa ya más como de perfeccionar, entonces miren ya le empiezo a cuadrar acá un poco más el cuerpo, ¿sí? Entonces esto a veces parece sencillo, pero créanme que no lo es. Entonces por eso siempre recomiendo, empiecen a trabajar cosas sencillitas, empiecen a trabajar con el estudio de bodegones, de naturaleza muerta, de objetos que ustedes puedan tener quietos, recuerden dibujarlo varias veces, 1, 2, 3, 4, 5 veces, y cada vez vamos a perfeccionarlo, a observar cosas nuevas, a ver cosas nuevas, antes de meternos a figura humana o eso ya lo vamos a ir viendo un poco más adelante, ¿sí? Cuando yo entro de pronto al estudio de figura humana y no tengo las bases del dibujo, todo lo que hemos venido trabajando, todo esto, si yo no tengo unas buenas bases, pues es donde yo voy a llegar y me voy a frustrar, ¿sí? Me voy a frustrar es cuando mucha gente dice, no, es que el dibujo no es para mí, no, es que yo no puedo, no, sí se puede, pero hay que empezar en orden, ¿sí? Siempre doy un ejemplo a mis estudiantes, bueno, no soy músico, pero pongo el ejemplo de la siguiente forma. Resulta que yo empecé a estudiar guitarra y me dicen, vamos a tocar una canción de Paco de Lucía. Hombre, me voy a estrellar, o sea, ahí es donde voy a decir, no, esto es muy difícil. Obviamente tengo que empezar con las bases, tengo que empezar haciendo ejercicios para soltar los dedos, para soltar la mano, para coordinar, tengo que aprenderme las notas, las escalas y una cantidad de cosas. Lo mismo pasa acá. Entonces si yo aspiro empezar a hacer de una vez figura humana, realismo, retratos, pues créanme que me voy a estresar y me voy a frustrar. Ahí es donde va a llegar el momento de la frustración. Entonces simplemente empecemos, lo que les digo, mi consejo, practiquen todo lo que hemos visto en este tutorial sobre las bases, sobre soltar la mano, recuerden siempre lo de las figuras geométricas, el boceto, si ven, hacer composiciones y poco a poco con calma nos vamos a ir metiendo. Entonces lo que les decía, en el próximo tutorial que voy a manejar ya vamos a empezar a trabajar un poquito más de luz y sombra, ¿sí? Como para darle volumen, realismo al asunto. Es súper importante sin descuidar todo esto que hemos visto en el tutorial, ¿vale? Entonces, bueno, realmente espero que todo haya quedado muy claro, que lo practiquen, que le saquen provecho a este tutorial, que no duden en ningún momento que ustedes son capaces de hacerlo, ustedes pueden dibujar. Aquí les acabo de dar unas bases según mi experiencia, mi proceso, y créanme que poniéndolo en práctica van a lograr incursionar bastante bien en el mundo del dibujo, ¿vale? Entonces muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.